Vamos a recortar más la primera parte ahí. ¿Qué te parece? ¿Ahí está bien? Vamos a girar un poquitito. Ahí sí, ahí estamos centrados. Ahí. Bueno, Pablo, primeramente agradecerte. Realmente para mí es un privilegio poder estar hoy acá hablando contigo. Yo sé que no es fácil. Hace mucho tiempo le venía pidiendo a Pablo para que hagamos este video. Y bueno, en fin se está dando. Y te agradezco mucho por eso, Pablo. Le hago una pequeña presentación. Pablo es un compañero de trabajo. Tuve la oportunidad de trabajar con él casi 8 años. Y realmente Pablo para mí es una historia de éxito. ¿Por qué motivo? Porque Pablo es una persona que prácticamente empezó del cero, prácticamente hablando profesionalmente, ¿verdad? Y hoy realmente estás en una posición así bien privilegiada, ¿verdad? Y por ese motivo yo siempre te tengo a vos como una historia de éxito y superación, ¿verdad? Y por ese motivo es que te quise invitar para hacer este pequeño video y también compartir con la gente y para que vean que realmente sí es posible, con mucho esfuerzo, empeño, humildad, preparación, llegar a un punto donde de repente todo el mundo quiere estar, ¿verdad? Pero de repente no se animan a pagar el precio. Así que Pablo, una vez más, bueno, aunque ahora no somos solamente Pablo, es licenciado Pablo, más o menos, licenciado en Administración de Empresa Pablo. Pablo, así que muchísimas gracias por estar aquí y por permitirme hacer este video contigo. Así que muchísimas gracias, Pablo, si es que te querés presentar también. Luis, para mí es un privilegio, un motivo de orgullo realmente que me hayas tenido en cuenta principalmente para hablar un poco de lo que es mi vida, nuestra trayectoria profesional. Como toda persona, ¿verdad? Venimos de abajo, venimos remando, siempre empezamos de menos cero, ¿verdad? Porque yo considero cero es cuando más o menos ya estamos empezando, ¿verdad? Porque todos empezamos sin saber nada, sin que nadie nos conozca y cada uno es responsable de crear su propia historia, de hacerse conocer como persona, como profesional. Y como mencionó Luis, tuvimos el privilegio, tuve el honor de compartir oficina con este señor, con el señor Luis, que yo siempre le tengo mucha admiración y respeto. Y bueno, Luis, estamos acá, como mencionaste, ¿verdad? Todos tenemos una historia y estamos dispuestos hoy aquí para poder conversar un poquitito y hablar de nuestra trayectoria. Una vez más, agradecido contigo por esta oportunidad y estamos acá para compartir, para charlar un poco frente a las cámaras, sí. Porque charla siempre tenemos, conversamos siempre, aportamos mucho uno en la vida del otro siempre, siempre se aprende de cualquier comentario, de cualquier conversación que siempre tuvimos, siempre es un buen momento para aprender y hoy frente a las cámaras es un privilegio grande para mí. Y bueno, Pablo, vamos a ir directamente al grano, como se dice, ¿verdad? Le comenté más o menos a Pablo cuál sería la idea, pero así como dije al principio, el objetivo principal es comentarle un poco lo que fue la trayectoria de Pablo al inicio y cómo fue que nosotros juntos pudimos crecer personal y profesionalmente. Así que Pablo, me gustaría un poco que nos comentes cómo fueron tus inicios, cómo empezaste tu vida laboral, desde de repente el primer trabajito que fuiste teniendo y cómo fuiste escalando, ¿verdad? Porque tanto vos como yo no tuvimos, por así decir, la famosa cuña o el famoso favor, que alguien te meta en una empresa o te meta en un trabajo o te consiga de repente abrir camino, por así decir, ¿verdad? Tuvimos que ir relativamente, siempre tenemos gente que nos ayuda, eso no vamos a poder negar, ¿verdad? Siempre tenemos gente que nos ayuda y tal, pero nunca tuvimos esa persona que de repente nos limpió el camino y vos te fuiste nomás ya solo un camino limpio, ¿verdad? Sino que tuvimos que empezar
como vos dijiste bien, muchas veces de repente de menos cero, por así decir, ¿verdad? Sin querer desmerecer ni a nuestra familia, ni a nada, no va por ahí la cuestión, ¿verdad? Sino que contar la realidad que pasamos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos comentes un poco cómo fueron tus inicios laboralmente hablando. Bueno, mencionando el punto de menos cero, estamos hablando del conocimiento. Porque no nacemos sabiendo caminar, hablar, de repente, ¿verdad? Y fuimos aprendiendo. Y sí. como mencionaste, siempre se nos ayuda en la vida para crecer, como nuestros padres, como sí. la mamá nos cuidó desde chiquitito, ¿verdad? Totalmente. Y hablando de mi trayectoria en el trabajo y profesionalmente hablando, tuve varios trabajos, ¿verdad? Siendo niño, ¿verdad? Siempre en casa me inculcaron que tenemos que trabajar, que tenemos que progresar, que tenemos que crecer en la vida. Mi primer trabajito realmente fue como vendedor de heladitos en la escuela, ¿verdad? Es una experiencia también para mí, gracias a eso uno aprende a ver la vida diferente, a valorar lo que papá hace por nosotros, lo que mamá hace por nosotros, ¿verdad? Es algo muy positivo, es algo digno de rescatar, por eso quiero hacer una mención especial en ese primer trabajito que tuve. Después hice varias cosas, ¿verdad? Como cualquier persona, toca la oportunidad de hacer un trabajito. Después fui vendedor de quiniela también, hablando de mi adolescencia. Tuve la oportunidad siempre de estudiar, de terminar la escuela con la ayuda de mis padres, el colegio también. También ya tuve la oportunidad de trabajar para terminar mi bachillerato, ¿verdad? Después mi trabajo más profesional, por así decirlo, fue trabajando en una carpintería que aportó muchísimo en mi vida. Yo venía de solamente hacer trabajitos así temporales, ¿verdad? A entrar a trabajar cumpliendo horario, respetando el horario de entrada, el horario de salida, teniendo un salario que me permitió a mí estudiar, terminar el colegio, el bachillerato, ¿verdad? Después, como profesional ya cumpliendo la mayoría de edad, empecé mi trayectoria en lo que hasta hoy día vengo desarrollando como profesional, que es trabajar en el agronegocio, ¿verdad? Entré a trabajar en una empresa muy prestigiosa. Para mí eso era motivo de orgullo, pero de muchísima responsabilidad, porque yo tenía que estar a la altura, a las exigencias de una empresa grande, una empresa corporativa, que tenían estructuras inmensas, ¿verdad? Que uno se tiene que adaptar. La empresa nunca se va a adaptar a nosotros tenemos que ser profesionales, humildes, y por sobre todo tener esa gana de superación. Y tuve la oportunidad de poder empezar a trabajar en una empresa del agro, y donde fui, como mencionó Luis al principio, donde fui escalando, ¿verdad? Gracias a la ayuda de los compañeros, y gracias al empeño que siempre le puse al trabajo, ¿verdad? Para mí es muy importante siempre hacer siempre lo básico bien hecho, ¿verdad? Ese término justamente quería atribuirte a vos, ¿verdad? Porque ya aprendí de vos ese término, ¿verdad? De hacer lo básico bien hecho. Ese sí que te tengo que atribuir a vos, porque de vos saqué ese término y me gustó muchísimo y hasta hoy sigo usando, ¿verdad? Sí, y es muy importante, lo que yo utilizo mucho de eso. ¿Por qué básico bien hecho, verdad? Porque lo básico es lo que sí o sí tenemos que hacer. Es lo que sí o sí cualquier persona tiene que hacer, ¿verdad? Cuando vos tenés un trabajo, tenés una hora de llegada, y eso es básico. Exactamente. Y vos tenés que llegar a tiempo, en condiciones para trabajar. Eso es ser básico bien hecho, ¿verdad? Sí. Llegar a tiempo. El horario de entrada es las 7. Pero vos llegas a las 7:05. Sí. Ese ya lo básico, cagaste. Mal hecho. Hiciste lo básico y te fuiste, ¿verdad? Exactamente. Pero, otra vez, pudiste haber llegado antes de las 7. Sí. Pero llegaste alcoholizado. Sí.
llegaste ¿cómo te iba a decir? Con una ropa inadecuada, etc. Entonces no estás haciendo lo básico bien hecho, ¿verdad? Sí. No, está perfecto eso, Pablo. Y entonces, partiendo de esa base de hacer lo básico bien hecho, partiendo de la base de que tanto vos como yo empezamos muy de abajo, ¿verdad? Partiendo de esa base, Pablo, me gustaría mencionar que nosotros trabajamos prácticamente en la empresa que todavía vos estás trabajando. Trabajé yo contigo seguramente unos o casi 8 años trabajamos juntos, ¿verdad? Y me gustaría saber de vos y de primera mano y también darle a conocer a la gente de repente, tanto así como yo sumé en tu vida, vos también sumaste muchísimo en mi vida, ¿verdad? En lo personal y en lo profesional, ¿verdad? Pero me gustaría también saber de repente qué impacto tuvo tu vida profesional o personal también si querés mencionar de estos 8 años que trabajamos juntos. Si yo alguna vez sumé algo en tu carrera profesional, qué fue lo que realmente vos viste en mí, si viste algo en mí, ¿verdad? Que de repente pudo haber sumado en tu carrera, porque fueron 8 años que trabajamos juntos. En un momento dado fue, por así decir, casi en una misma línea, y después de esos últimos 4 años más o menos yo estaba en un nivel gerencial y prácticamente vos tenías que reportar a mí, etcétera. O sea que es muy distinto ser un compañero de trabajo, por así decir, estando en el mismo nivel, por así decir, pero de repente yo tenga que salir de ese y tener que ser tu jefe, entre comillas, ¿verdad? Ahí parece que cambia un poco la escena, por así decir. Y a mí me gustaría que vos comentes esa transición de tipo estar en la misma línea después que yo tuve que pasar a ser de repente tu jefe o cosas así, y qué vos viste en mí en cuanto a cambios, y si yo sumé algo en tu vida profesional, por así decirlo. Luis, eso de sumar, eso ya hablamos, ¿verdad? Lo que para mí tuvo una importancia muy grande, ¿verdad? En lo que influyó bastante en mi vida personal, por así decirlo, porque uno teniendo una claridad mental como Pablo puede llevar eso a lo profesional como esa persona que está desarrollando cierta función en una empresa, ¿verdad? Para mí el aporte que tuviste en lo profesional en mi vida fue grande, fue muy positivo, algo que siempre llevo en cuenta, valoro, considero bastante. Para mí lo que yo siempre rescaté de tu sistema de trabajo es el del ser el buen compañero, la humildad que te caracteriza y la forma de liderar en cuanto a ser del mismo nivel a pasar a un orden jerárquico un poco más elevado, mayor, ¿verdad? Representa una responsabilidad muy grande para mí y también para vos. En su momento representó un desafío, ¿verdad? Después de verte como un compañero del mismo nivel, como mencionaste, a que pases a ser con un cargo mayor, ¿verdad? Fue algo muy positivo porque nosotros supimos, principalmente vos supiste liderar al equipo, ser un buen líder, y que eso transmitía a tu equipo esa confianza y por sobre todo esa oportunidad de crecimiento que siempre buscamos tener como equipo. Eso aporta muchísimo a lo personal y a lo profesional, ni quiere decir, porque verle a tu compañero, a una persona que está en un nivel mayor que vos, queriendo que vos te desarrolles profesionalmente, que crezcas personalmente y profesionalmente, es digno de destacar, porque es lo que marca la diferencia realmente en un día a día, ¿verdad? Se sentía esas ganas de crecimiento que tenés
que tuviste y que tenés siempre, reflejó en nuestro sistema de trabajo, ¿verdad? Para mí, personalmente, puedo decir de que tuve un antes y un después de haber trabajado contigo, por las conversaciones, por la forma que transmitías las informaciones, por la forma que nos hacías interactuar a todos del equipo en tu sistema de trabajo, en nuestro sistema de trabajo, que después fuimos creando un ambiente amigable, amistoso, y que daba gusto trabajar, que teníamos una relación de amistad muy grande, muy linda, y tan profesionalmente. Con eso no voy a decir que en ningún momento no tuvimos algún inconveniente, que no tuvimos algún problema. Una diferencia, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? En el equipo de trabajo nunca podemos estar, nunca podemos estar de acuerdo con todo. Si todos estamos de acuerdo en todo, uno de los dos está mal. Porque estábamos en una posición diferente, cada uno tenía que hacer su trabajo y cada uno tenía opiniones diferentes, ¿verdad? Y supimos manejar muy bien eso, supimos, como siempre hablamos nosotros, tuvimos la humildad de respetar mi punto de vista y de que yo respete tu punto de vista. Fácil en ningún momento fue, ¿verdad? Hicimos nosotros que fuera un poco más armonioso, más fácil, ¿verdad? Porque todos los que trabajamos así sabemos que no es fácil, ¿verdad? Eso no vamos a poder pintar ni tapar, como se dice, el sol con el dedo, porque sabemos que tenemos responsabilidades muy grandes, y que de eso depende también nuestro desarrollo profesional. Hacer bien las cosas nos abre muchas puertas, escuchar nos abre muchas puertas, pero por sobre todo la humildad de seguir aprendiendo es lo que realmente te da un salto en lo profesional. Esto es lo que yo pienso de lo que nosotros llegamos a vivir como profesionales, Luis. Y sinceramente es algo muy, muy importante esto que estamos haciendo, ¿verdad? Hablar de esto, sacar de adentro lo que sabemos, ¿verdad? Sí. Muchas personas compartieron con nosotros, que hoy son grandes amigos nuestros, grandes profesionales también, que siguen desarrollando, cumpliendo sus funciones, quizás cerca o lejos de nosotros, pero esto es lo que yo puedo aportar a tu pregunta, Luis. Espectacular. Mira, Pablo, yo realmente estoy muy contento. Nosotros siempre venimos hablando, nunca perdimos el contacto. Eso que mencionaste, por ejemplo, de separar lo profesional de lo personal o de repente nuestra amistad. Eso, por ejemplo, es algo que no cualquiera tiene la capacidad de hacer, porque muchas veces la gente quiere confundir y quiere mezclar. No, me va a perdonar nomás porque es mi amigo, ¿verdad? Entonces terminas no haciendo muy bien tu trabajo porque vos sabes que tu amigo te va a perdonar, ¿verdad? Pero entre nosotros siempre hubo ese respeto, siempre hubo esa coordinación, ¿verdad? Porque cuando era momento de joda era joda y cuando era momento de trabajo era trabajo, ¿verdad? Y muchas veces la gente quiere llevar todo como joda nomás allá y al final termina no haciendo el trabajo de una manera profesional, ¿verdad? Entonces eso yo quiero rescatar. Y también de paso aclarar, ¿verdad? Mi punto de vista en cuanto al tema de jerarquía y tal, ¿verdad? Así como yo siempre te digo, al final de cuentas seguimos siendo compañeros de trabajo, sin importar el cargo que tengamos, ¿verdad? Yo al menos siempre tuve muy claro eso, ¿verdad? Ahora, sí, las responsabilidades son diferentes, ¿verdad? Porque una cosa es que seamos compañeros de trabajo del mismo nivel, por así decir. Prácticamente no hay mucha influencia. Nuestro trabajo de repente puede ser un poco más, ¿cómo te voy a decir? Individual, ¿verdad? Tipo, si vos sos un financiero, entonces tu trabajo corresponde a lo financiero. Y si yo soy un vendedor de campo, entonces mis ventas, eso es mi responsabilidad, no es la tuya, ¿verdad? Ahora, cuando pasamos a una posición donde mis decisiones influyen en el tuyo y tus acciones influyen en el mío, ahí ya cambia la jugada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos haces vamos a suponer, haces una cagada y eso me afecta a mí. Y si yo hago una cagada también te afecta a vos, ¿verdad? Entonces, las responsabilidades son distintas y al final de cuentas estamos, por así decir, encadenados.
y aún así seguir siendo profesional, aún así seguir siendo honestos, aún así seguir siendo íntegro, es lo que realmente diferencia, ¿verdad? Porque muchas veces la gente, si le conviene, hace, y si no le conviene, no hace, se queda en ese ambiente de egoísmo, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, siempre quise y siempre quiero que mi equipo de trabajo crezca, que mis compañeros de trabajo crezcan. Yo nunca voy a tratar de tenerla ahí a una persona sin que crezca, ¿verdad? Siempre voy a querer lo mejor para mi equipo, indistintamente si eso a mí me afecta de una manera positiva o negativa, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, una vez más quiero destacar eso también de tu parte, ¿verdad? Que siempre fuiste una persona muy disciplinada, siempre fuiste una persona muy humilde. La humildad, yo siempre digo que la humildad es la capacidad de dejarse guiar. Y la mayoría de las personas, no quiero también decir la mayoría, ¿verdad? Pero gran parte de las personas no tienen esa capacidad de dejarse guiar, ¿verdad? Y vos sí tuviste, ¿verdad? Entonces, gracias a eso vos creciste, gracias a eso también yo crecí, y así fuimos creciendo juntos, ¿verdad? Y estoy totalmente convencido de que todavía tenemos muchísimo para crecer, ¿verdad? Tanto vos como yo. Y eso, Pablo, no sé si querés agregar más algo o de repente damos por finalizado ahí nuestro... Dando una mención especial, un punto, recalcando esa palabra que mencionaste, humildad. Yo creo que es la base de todo. Yo creo que es la base de todo porque, como mencioné al principio, no nacemos sabiendo todo, ¿verdad? Y no porque somos profesionales hoy en ciertos rubros o en ciertas cosas vamos a saber todo, ¿verdad? Eso es, o creernos superiores, ¿verdad? O creer, totalmente, ¿verdad? Por la jerarquía, como mencionamos, ¿verdad? No nos hace mejor que nadie. Al contrario, nos hace vulnerable a muchas cosas, ¿verdad? Cuanto más responsabilidades tenés, te hace vulnerable a muchas cosas porque tenemos un equipo de trabajo que nos respalda, o puede ser también lo contrario, ¿verdad? Y tenemos que tener la humildad de escuchar, de dejarse guiar y principalmente escuchar las opiniones de todo el equipo, ¿verdad? Por más que muchas veces nosotros ya sabemos que no puede aportar mucho por algunos comentarios, no digo por las personas, ¿verdad? Vale recalcar ese punto. De escuchar, y porque siempre se aprende. Todos los días se aprende. Siempre es algo, un día es una nueva oportunidad de aprendizaje, y eso se consigue solamente con la humildad. Y muchas veces vos podés ser el máster en lo que haces, pero si no te dejas guiar en algún otro punto, puede ser que no te sirva mucho para crecer como persona y también como profesional. La humildad para mí es la base de todo, y es la humildad de dejar, como mencionaste, es la capacidad de dejarse guiar por todo, por la persona que está en un orden jerárquico mayor o menor, porque de todo se aprende. Eso que está, puede ser empezando, puede aportar mucho. Tenemos nosotros una trayectoria, pero esto que están empezando también aporta y mucho a nuestro crecimiento profesional y personal. Sí, que ni qué decir, personalmente se crece todos los días, todo momento, porque engloba algo muy grande, ¿verdad? Algo muy, muy complejo que nunca vamos a conseguir dimensionar todo. Excelente, Pablo. Una vez más, muchísimas gracias, y espero que este no sea el último video que hagamos juntos. Gracias a vos, Luis, y sinceramente, como mencioné, para mí es un privilegio, es un honor, y me gusta también de que la gente sepa de que no estamos donde estamos por acaso o por suerte, ¿verdad? Como siempre nosotros decimos, la tal suerte es la preparación y saber ver las oportunidades para tratar